Y vamos a terminar esta serie de vídeos de listas con los últimos ejercicios del notebook, y aquí vemos uno en el que nos explica cómo se utiliza la notación que se conoce como list comprehension. Es una notación específica de Python en la cual en una sola línea yo puedo hacer operaciones complicadas, como en este caso. Por ejemplo, yo puedo generar una lista. Por eso se abre aquí corchete, ¿vale? El corchete quiere decir que esto va a ser una lista, pero la lista la va a generar realizando una serie de operaciones en las cuales puedo integrar comandos como for e in. En este caso, lo que haría sería generar una lista elevando al cuadrado una variable, y esa variable se corresponde al contenido de lo que viene aquí, en el rango 10. El rango 10 es de 0 a 9, ¿vale? Es una lista de valores de 0 a 9. Entonces, para todas las veces que x sería una variable de ese rango, ¿vale? Para todos los números comprendidos entre 0 y 9, ¿vale? Todos los de ese rango 10, los elevo al cuadrado y eso lo genero en una lista. Pero le aplico una condición. Y digo que solamente realizo esta operativa si es un número impar. Esta operación de dividir entre 2 y obtener el resto, ¿vale? Esto es el resto. La operación del resto de 2 es diferente de 0, eso es los números impares. Entonces aquí, cuando lo imprimo, me genera esta lista de valores. Esta notación es bastante complicada. Aquí directamente os he puesto el ejemplo más, un ejemplo bruto, digamos, bastante complejo, pero bueno, para que veáis un poco otra forma, pues yo puedo decir números es igual, digamos, la expresión más sencilla, x for x in range 10, ¿no? ¿Esto qué va a generar? Pues una lista de números, es decir, aquí que lo imprima, la lista de números de 0 al 9. Claro, es que para hacer esto no hace falta recurrir a esta sintaxis tan complicada, directamente pongo range 10 y ya está, ¿no? Pero lo que sí puedo es aplicarle aquí algo, ¿no? Por ejemplo, puedo decirle que me presente solo los pares, pues entonces puedo decir aquí if x entre 2 igual a 0. Esos serían solo los pares. En definitiva, que se puede aplicar esta sintaxis. Yo, por ejemplo, también puedo hacer listas en listas, que es una operación en la que yo puedo decir que, por ejemplo, voy a crear una fila. La fila sería igual a blanco for x in range 8 if x entre 2 es igual a 0 y si no, negro. No, perdón, hay que poner el if aquí. A ver ahora. Vale, es que estuvo aquí. Ahora, fijaos lo que ha generado. Voy a decir aquí que imprima. Y ha generado una secuencia de blanco, negro, blanco, negro. Esto sería una fila de un tablero de ajedrez. Si yo ahora le digo que genere, esto sería una fila 1 y esto sería una fila 2, ¿vale? La fila 2 sería a la inversa. Sería lo mismo, pero los blancos donde había negros y viceversa. Entonces, directamente yo puedo hacerlo o bien cambiando aquí los valores de las variables o a lo mejor simplemente cambiando la condición, ¿vale? Entonces ya tengo una fila blanca y una fila negra, o una fila 1 y una fila 2. Si ahora genero una matriz de filas, yo puedo decirle que el tablero sea igual a algo así, ¿no? Puedo decirle fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, ¿no? Podría ser, pero claro, si hago esto, estoy recurriendo a las mismas secuencias, a las mismas listas que estaba aquí utilizando. Si quiero que sean nuevas, entonces si partimos de estas expresiones y sabemos que esto es una de las filas del tablero de ajedrez y esta es otra, yo puedo aprovechar esta sintaxis para decir lo siguiente. Yo puedo decir que el tablero sería una sucesión de filas, ¿vale? Sería esta fila
Esta fila en caso de que estemos hablando de la columna par, por ejemplo, ¿no? Entonces sería esta fila, if y vamos a suponer que i es la variable para las columnas, ¿vale? Y entre 2 es igual a 0, es decir, las pares. Si hablamos de las columnas pares, cojo esta fila, pero si hablamos de las columnas impares, cojo la otra. Entonces le pongo aquí un else, ahora cojo esta otra, la pongo aquí. Ya tengo la expresión larga que me va a permitir construir los dos tipos de filas para las columnas i. Entonces esto hay que repetirlo por i in range 8. Y esto sería lo que me generaría una matriz de celdas blancas y negras alternativamente. Voy a quitar ya estas dos filas porque no las necesito, las he usado solamente como prueba intermedia. Y ahora imprimo el tablero. Y efectivamente esta es la secuencia. Si veis, esta sería la primera fila, esta sería la segunda y así hasta las 8 filas. Bueno, esto es una matriz, es decir, un array de dos dimensiones, una dimensión X, una dimensión Y. Bueno, esto es bastante avanzado, ¿eh? No vamos a profundizar mucho en esto, utilizaremos algo de list comprehension, pero para ejemplos más sencillitos, ¿no? Ejemplos como que yo os pido, por ejemplo, el cuadrado de los números impares, pues aquí lo tenéis, ¿eh? Este tipo de expresiones. Y ahora ya para terminar estos ejercicios, por ejemplo, yo puedo obtener el mayor valor de una lista. Bueno, pues hago un pequeño algoritmo que recorra toda la lista y obtenga el elemento mayor. Entonces, lo que necesito es una variable que me guarde cuál es el valor mayor. Te digo en principio que por defecto va a ser el primero. Y ahora voy a recorrer toda la lista. Digo for in my list. Puedo utilizar índices o puedo recorrer valores. Si le digo que for i in my list y voy a recorrer los valores, entonces puedo decirle que si i es mayor que el mayor, entonces el mayor será igual a i, me lo guardará. Es decir, si encuentro un valor que es mayor que el que tenía almacenado en memoria, pues este lo considero el mayor hasta ahora. Y cuando termina el algoritmo, lo ejecuto y me da 17. 17 es el valor mayor de esta lista. O, por ejemplo, para buscar un valor en una lista de elementos, yo hago así. Digo, vamos a buscar, por ejemplo, voy a poner una variable, buscar el elemento 5. Voy a decir, voy a ver si está o no. Bueno, es tan sencillo como decir esto, ¿no? If buscar in my list está. Bueno, esto es la forma rápida de buscarlo. Si quiero hacerlo mediante un algoritmo, tendría que recorrer todos los elementos de la lista para ver si está. Bueno, esto es muy fácil de hacer. Voy a recorrer for i in my list. Puedo utilizar una variable booleana. Le digo que no está, en principio, y si lo encuentra, if, si lo encuentra. ¿Vale? Si el valor es igual al que estoy buscando, entonces encontrado igual a true. Y ya, con esto, cuando acaba todo el bucle, puedo decir aquí if encontrado el valor está. Y si no, perdón, lo he ejecutado sin querer, el valor no está. ¿Vale? Lo ejecuto, a ver, ¿qué ha pasado por aquí?
Vale, algo ha pasado con el índice. Vale. Que bueno, está ahí. Esto me he equivocado. No puedo comparar. Estaba usando el índice cuando en realidad estoy buscando los elementos sin índice. Aquí simplemente tengo que comparar el elemento, el i, ya está. Vale. Entonces, lo ejecuto. Hay un fallo aquí también. Perdón por escribir deprisa. A ver si lo consigo. Vale, el valor está, bueno, en este caso buscar 5. Si le pongo buscar 8, 8 no estaba, ¿no? Sí, 8 sí que estaba, perdón. Si pongo 12, el valor no está, ¿vale? O este ejercicio, la lotería primitiva, vamos a ver si esta lista de valores, a ver cuántos aciertos hay. Bien, pues aquí voy a recorrer el número de elementos. Yo tengo la lista de la apuesta que yo hice y la lista de premios. Entonces, lo que voy a ver es, genero una variable, aciertos, que en principio son 0, y ahora voy a recorrer todos los elementos de mi apuesta, ¿vale? For i in lista apuesta, recorro todos los elementos de la lista de la apuesta. Si el elemento de la lista de la apuesta está en la lista premiada, tengo un acierto más, ¿no? Entonces, if i in lista premiada, aciertos, se incrementa en 1. Y ya está. Al final imprimo el número de aciertos y funciona. Me dice, bueno, vamos a ver si funciona, ¿no? Dice que tengo 4. El 5 no está. El 11 sí que está. El 9 no está. El 42 sí que está, ya llevo 2. El 3 también está y el 49 también, ¿vale? 4 aciertos. ¿Veis? Esta sería la forma de hacerlo en Python. Se puede hacer de muchas otras maneras. De hecho, estos ejercicios en el PDF de teoría los tenéis hechos con algún algoritmo ligeramente diferente. Aquí lo estoy improvisando un poco, pero para que veáis cómo sería. Y ya por último, este ejercicio me dice eliminar los números repetidos de una lista. Pues aquí tengo que pensar un poco a ver de qué manera puedo ir repitiendo los elementos. Entonces, o sea, calculando qué elementos están repetidos. Entonces, lo ideal es generar una nueva lista de salida en la que solo voy a quedarme con aquellos elementos que no estén duplicados, ¿vale? Entonces, voy a generar una nueva lista, le llamo lista. De momento va a ser igual que la anterior, por ejemplo. Lo que puedo hacer es coger de la lista anterior y eliminarlos. Esa es una opción. También podría crear una lista vacía y ir dándolos de alta a los nuevos, los que no estén repetidos. Entonces, para crear una lista de elementos únicos, yo puedo decir que empezamos por una lista vacía y voy a recorrer todos los elementos de la lista original, por i in mylist. Entonces, digo que si el elemento no está en la lista, if i not in lista, entonces lo añades. Lista.append el elemento i. Ya está. Porque si ya está, si el elemento sí estaba en la lista, no lo añado. Entonces al final, en esta lista solamente va a haber elementos únicos. Por ejemplo, meto el 1, luego meto el 2, luego meto el 4. Luego cuando llego al 4, dice, ¿el 4 está en la lista? Sí que está. Entonces no lo añadas, ¿vale? Con lo cual ya con esto tendríamos la lista final. Sería, print lista. Ahí tenemos los elementos únicos de la lista inicial. Bueno, en fin, son algunos ejercicios de prueba y con esto terminamos la serie de vídeos relacionados con listas. En el próximo capítulo veremos las tuplas. Gracias.